Esta noche vamos a continuar con otro texto del Nuevo Testamento y sobre todo el básico principal que enseña la divinidad del Verbo de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1. Leemos el verso y la mayoría de nosotros lo sabemos de memoria. Declara de la siguiente manera: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Vamos a tratar de ver una buena porción de este pasaje en la lección de hoy. Si es necesario partirlo para luego tenerlo en la otra lección, lo vamos a hacer, porque el interés mío es que podamos entenderlo y que la manera en que lo pueda exponer sea la más sencilla para todos ustedes. Y quiero, en esta primera parte, dividir este versículo 1 en 3 cláusulas. La cláusula A: en el principio era el Verbo. La cláusula B: y el Verbo era con Dios. Y la cláusula C: y el Verbo era Dios. Separándolo en estas 3 cláusulas, creo que va a ser mucho más sencillo y fácil entender y exponer todo lo que nos dice este versículo 1 de Juan. Lamentablemente, ha sido torcido, ha sido alterado, ha sido manipulado, ha sido mal representado por personas con otra creencia acerca del Verbo de Dios. Pero no voy a enfocarme en esta primera parte de la lección en eso, sino que quiero que extraigamos lo que menciona cada una de estas 3 cláusulas. Y vamos a empezar con la primera. En el principio era el Verbo. Juan lo que está afirmando aquí es la preexistencia del Verbo, de nuestro Señor Jesucristo. En lecciones anteriores, alguien me preguntaba, y también en otras ocasiones cuando he expuesto el tema de la divinidad, me preguntan por qué nosotros no leemos de el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, o por qué en el Antiguo Testamento no se menciona Hijo, el Hijo de Dios. Y la respuesta está aquí en Juan 1:1. La Biblia no nos presenta a Jesús como hijo desde el Antiguo Testamento, nos lo presenta como el Verbo, porque Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo. ¿A cuál principio se está refiriendo aquí el apóstol? Se está refiriendo al primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. ¿Y cómo reza? ¿Cómo empieza diciendo Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí nos está diciendo Juan que en el principio era el Verbo. Nos está hablando de la preexistencia, de la eternidad del Verbo. Ahora, decir que el Verbo era en el principio es decir la misma cosa como que el Verbo ya estaba existiendo cuando empezó el tiempo. Algunos enseñan, algunos creen, algunos predican que el Verbo tuvo un principio, que el Verbo tuvo un inicio. Pero nosotros estamos leyendo de que en el principio ya existía el Verbo. Juan 1:1 nos habla de la preexistencia del Verbo. Es más, como enseña la Escritura, el Verbo es eterno. El Verbo no tuvo un origen. El Verbo no tuvo un principio. El Verbo ya existía antes de que se diera origen al principio. ¿A cuál principio? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algunos se preguntan, si Juan
hubiera querido decir que el verbo fuera la primera creación de Dios, como algunos creen, como algunos predican, o aún simplemente decir que el verbo existía antes del resto de la creación, ¿hay alguna forma en que lo pudiera haber dicho? Si me entendieron la pregunta, y la vuelvo a hacer, ¿hay alguna forma en que pudiera decirse que el verbo existía antes del resto de la creación, que el verbo fuera la primera creación de Dios? Porque la idea de algunos es que el verbo no existía antes. El verbo fue creado y después se llevó a cabo la creación del universo. Y que él fue el que se encargó de llevar a cabo esa creación. Pero primero fue necesario que a él se le creara. Si Juan hubiera querido decir que el verbo fue la primera creación de Dios, o decir que el verbo existía antes del resto de la creación, ¿hay alguna forma en que lo pudiera haber dicho? Sí, hay una forma. ¿Cómo lo hubiera dicho? Podría haber escrito Juan entonces esta frase: desde el principio era el verbo. Y si lo hubiera dicho de esa manera, nos estaría indicando que él tuvo un principio. Desde el principio era el verbo. Pero así no dice el texto. El texto dice: en el principio era el verbo. No dice que desde el principio era el verbo. O lo pudo haber dicho también de esta otra manera: en el principio el verbo llegó a existir. O como lo dice ahí, en el principio el verbo llegó a ser. Si lo hubiera expresado de esa manera el apóstol Juan, entonces nos estaría diciendo que el verbo tuvo un principio, el verbo tuvo un inicio, el verbo tuvo un origen, el verbo fue creado. Si lo hubiera expresado de esa manera. Pero no es la única cláusula que nosotros tenemos. Llegando hasta aquí, entonces, la cláusula A de Juan 1:1 nos lleva a concluir que Juan enseña muy claramente que el verbo era eterno. Y es lo que nos enseña la escritura. Si nosotros leemos Miqueas 5:2, que no va a aparecer aquí en pantalla, pero si usted tiene la Biblia y está tomando apuntes, usted lo puede leer más adelante. Pero yo lo voy a leer en este momento. Miqueas capítulo 5, el profeta dice en el versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Desde cuándo es el verbo? Lo dice ahí la parte final del verso 5, del verso 2. Desde la eternidad. El verbo es eterno. El verbo no tuvo principio, el verbo no tiene fin, el verbo siempre ha existido. En las lecciones que vienen, hermanos, vamos a hacer un análisis bien detallado de Juan 1 y Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 habla de las palabras que el Señor expresó acerca de Abraham. Y en Juan 8, él decía, o dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y eso lo vamos a mirar en mucho detalle a fin de que entendamos lo que son pasajes claros y contundentes que hablan de la eternidad del verbo, de la preexistencia del verbo, de su existencia desde siempre. Esta primera cláusula entonces de Juan 1:1, en el principio era el verbo, Juan nos está enseñando muy claramente que el verbo era
eterno. Ahora, decir que era el verbo no es suficiente para identificar al verbo. ¿Quién es el verbo en este caso? ¿Es el verbo simplemente otro nombre para Dios? ¿O es el verbo simplemente un atributo de Dios, su razón o mente y nada más? ¿O es el verbo una persona real? ¿Por qué estas preguntas? Porque en el mundo religioso de hoy se plantean estas preguntas. Me las han hecho a mí y es probable que a lo mejor alguno de ustedes la hayan hecho en algún momento. Y si no se la han hecho hasta ahorita, tenga la plena seguridad que un día, no muy lejano, alguien le planteará esas preguntas. Y tercera, si el verbo es una persona real, ¿es idéntico en todo sentido con Dios o es una entidad separada y aparte de Dios, aunque eterno? Vamos a tratar de dar respuesta a estas tres preguntas que acabamos nosotros de leer. Cláusula B, y el verbo era con Dios. Cláusula C, y el verbo era Dios. Ahora, como dice ahí el recuadro, para nosotros es necesario leer e interpretar correctamente la segunda y la tercera cláusula de Juan para contestar las preguntas que se hicieron previamente de una manera correcta. Leer e interpretar correctamente la segunda y la tercera cláusula. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es muy común preguntar con referencia a este pasaje, ¿por qué no se menciona el Espíritu Santo? Más de uno lo ha hecho, más de uno ha dicho, bueno, ¿y por qué no aparece el Espíritu Santo en Juan 1.1? Ustedes los trinitarios, ustedes que dicen que Dios son tres personas, entonces, ¿por qué en Juan 1.1 no aparece mencionado el Espíritu Santo como otra persona que también estaba con Dios? Porque ahí solamente dice del verbo, que el verbo estaba con Dios, que el verbo era con Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo? La respuesta, hermanos, sencilla, o la respuesta cortita, es que en este punto Juan era interesado en escribir acerca del verbo, no del Espíritu Santo. Es más, el Evangelio de Juan, el interés de todo el Evangelio de Juan, es hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no se menciona aquí, en este verso 1 de Juan 1, al Espíritu Santo. Algunos argumentan que si el Espíritu Santo no está mencionado en Juan 1.1, entonces el Espíritu Santo no estaba ahí o no era una persona. Vuelvo y lo digo, algunos plantean el argumento de que si el Espíritu Santo no está mencionado en Juan 1.1 es porque él no estaba ahí, no existía o no era una persona. Y lamentablemente, hermanos, algunos optan por la última explicación, que él no era una persona. Algunos enseñan por ahí, un grupo religioso enseñan que él es una fuerza, es como una energía, es como la batería de un carro, la energía eléctrica, pero no es una persona. No piensa, no razona, no ama, no se expresa, no habla, etc. Esa es la opción que muchos han tomado. Pero hay una tercera explicación. ¿Y cuál es? Juan simplemente no se preocupó por mencionar al Espíritu Santo en ese punto. Eso fue lo que hizo él. El tema era el verbo. Todo el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el protagonista es el verbo.
Por eso Juan no se preocupó por mencionar al Espíritu Santo. Miremos un ejemplo, que eso es algo recurrente en las Escrituras. Por el hecho de que no se mencione, no quiere decir que no estuviese o que no fuera una persona. Hablando de la resurrección del Señor, leemos en Mateo capítulo 28 lo siguiente. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. No se menciona a nadie más. ¿Quiénes vinieron? Dos mujeres, María Magdalena y la otra María. Pero eso no quiere decir que otros hubieran estado descartados simplemente porque no se mencionan aquí. Por ejemplo, en Marcos 16, Marcos, hablando del mismo evento, nos dice en el verso 1, cuando pasó el día de reposo, es el mismo de que habla Mateo 28:1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y aquí Marcos incluye a otra mujer, Salomé. Salomé no está mencionada en Mateo 28:1, pero por el hecho de que no esté mencionada en Mateo 28:1, no está excluida de él. Aquí Marcos no la incluye. Y sigue diciendo el texto, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. Está narrando lo mismo de Mateo capítulo 28, con una diferencia, que en Mateo 28 no se menciona a esta tercera mujer. Pero como dije hace un momento, por el hecho de que no se mencione no quiere decir que no estuvo presente. Ahora, Mateo y Marcos no son los únicos que nos hablan respecto al evento del día en que el Señor resucitó de entre los muertos. Lucas 24 dice en el verso 9, volviendo al sepulcro, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Pero en el verso 10 hay un ingrediente muy particular. A diferencia de Mateo y a diferencia de Marcos, Lucas incluye otras personas. Dice el verso 10. Eran María Magdalena y Juana. Mateo y Marcos no mencionan a Juana. Lo menciona Lucas. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. Aquí Lucas no menciona a Salomé, pero sí la incluye en la expresión y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Vemos entonces que Mateo 28:1 menciona solamente dos mujeres. Marcos menciona tres. Lucas menciona muchas más. Por el hecho de que no estén mencionadas en Mateo 28:1, no quiere decir que no estuvieran presentes, estuvieron presentes. Por eso, cuando nosotros leemos Juan 1:1, de que no es mencionado el Espíritu Santo, eso no quiere decir que no hubiera estado ahí presente. Simplemente el punto es que Juan está hablando es acerca de nuestro Señor Jesucristo. No está hablando acerca del Espíritu Santo. Por eso no lo incluye. Pero eso no quiere decir que no hubiera estado ahí y que tampoco no fuera una persona. Ahora, respecto de esta cláusula B y esta cláusula C, hay una pregunta que la gente siempre le hace a uno y es, ¿cómo puede el verbo estar con Dios y aún ser Dios? Porque la cláusula B dice, y el verbo era con Dios, o como lo expresa otras versiones, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Cómo puede el verbo estar con Dios y aún ser Dios? Nadie puede estar consigo mismo. Por decirlo en un lenguaje muy coloquial, yo no puedo estar con yo.
Yo mismo no puedo estar conmigo mismo. Nadie puede estar consigo mismo. Por eso, la pregunta, ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y aún ser Dios? El Verbo ciertamente no puede estar con Dios y ser Dios, a no ser que el término Dios de algún modo cambie de significado del primero al segundo. Cláusula B. ¿Cuántas veces se menciona la palabra Dios en Juan 1:1? 2 veces. Las 2 veces que se menciona, cuando dice Dios, ¿se refiere a la misma persona? A nosotros nos preguntan y dicen, ¿sobre qué base los trinitarios interpretan Dios en la cláusula B, significando Dios el Padre, y Dios en la cláusula C, significando Dios, y aún no referirse al Padre sino al Hijo? Porque siempre nosotros hemos entendido y hemos explicado que cuando dice Dios en la cláusula B y el Verbo era con Dios o el Verbo estaba con Dios, ese Dios que se menciona ahí es el Padre. Y luego en la cláusula C, y cuando dice y el Verbo era Dios, esta segunda instancia, cuando dice Dios, se está refiriendo es al Hijo. Por eso nos pregunta, ¿sobre qué base ustedes los trinitarios interpretan Dios en la cláusula B, refiriéndose a Dios el Padre, y al Hijo en la cláusula C, cuando dice y el Verbo era Dios? Vamos entonces, hermanos, a desarrollar un poquito más este punto. La traducción usual de Juan 1:1 y el Verbo era Dios se ha dado para que algunas personas la malinterpreten. Algunos implican que el Verbo era la misma persona, como la persona con quien él existía en el principio. Y eso no tiene sentido. Hay un grupo religioso que cree que el Verbo es el mismo Padre. Pero eso no tiene sentido en las Escrituras. Juan 1:1. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. 3 veces se nos menciona el Verbo en este versículo 1. Y en la última vez que se menciona el Verbo, se nos dice que era Dios. Pero él no es ese Dios con quien él estaba. El Verbo era Dios, se refiere al Hijo. Pero ese Verbo que era Dios también estaba con otro que es Dios. Y se está refiriendo al Padre. Otros desean interpretar Juan 1:1 para que signifique que el Verbo era un ser divino de alguna clase, pero de una clase menor e inferior, así comparado a aquel llamado Dios en la cláusula B. Algunos dicen que él es un Dios con D minúscula, que es un Dios creado, que no es el Dios todopoderoso, sino que es un Dios poderoso. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Como dice aquí el tercer parágrafo, otros desean interpretar Juan 1:1 para que signifique que el Verbo era un ser divino de alguna clase, pero de una clase menor e inferior, así comparado a aquel llamado Dios en la cláusula B. Recordemos que el Dios de la cláusula B creemos y predicamos que es el Padre. El Verbo era con Dios, el Verbo estaba con Dios, ese Dios es el Padre. Pero que la segunda vez que dice, y el Verbo era Dios, no es un Dios todopoderoso, sino que es un Dios de una clase inferior, de una clase menor. Entonces, ¿qué han hecho algunos? Presten la atención, hermanos, a la frase donde está el verso 1.
En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué han hecho algunos? Vamos a borrar en este momento, usando la tecnología, vamos a borrar Dios. ¿Qué han hecho otros? Lo han cambiado. ¿Y qué han colocado? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Si eso es así, ¿de cuántos dioses nos está hablando Juan? Nos está hablando de un Dios con D mayúscula y de otro Dios con D minúscula. Eso se llama politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Es la creencia en varios dioses. Nosotros decimos que somos monoteístas, que creemos en un solo Dios. Las únicas tres religiones monoteístas que hay en el mundo es el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Creemos en un solo Dios. De resto, la mayoría de religiones que hay en el planeta son politeístas. Pero al presentarnos al el verso de Juan 1 de esta manera, entonces nosotros dejamos de ser monoteístas y nos convertimos en politeístas, porque así se está hablando de dos dioses. Un Dios mayor y un Dios inferior. Un Dios todopoderoso y un Dios poderoso. Pero eso es torcer las escrituras. La traducción del Nuevo Mundo, Testigos de Jehová, ha pervertido el versículo y lo ha colocado como ustedes lo ven aquí en pantalla. En el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Eso quiere decir entonces que los creyentes y seguidores de la atalaya no son monoteístas, son politeístas. Creen en dos dioses, uno que es el Padre y otro que es el Hijo. Uno que es el Dios todopoderoso y uno que es un Dios poderoso. Un Dios mayor y un Dios menor. Uno que siempre ha existido y otro que fue creado. Uno que ha estado desde la eternidad y otro que tuvo un inicio en su existencia, que fue la primera creación de Dios, según su enseñanza. ¿Para qué explican ellos o qué argumento dan ellos para que en su versión de la escritura, Juan 1:1, esté vertido de la manera en que ustedes están viendo aquí en pantalla? Dejemos que ellos mismos nos lo expliquen. En uno de los apéndices de su traducción del Nuevo Mundo, dan la siguiente explicación. Estas traducciones usan expresiones como un Dios, divino o parecido a Dios, porque la palabra griega theos es un complemento predicativo en singular que aparece antes del verbo y no está precedido por el artículo definido. Es un theos sin artículo. La palabra theos es la palabra griega que traduce al español la palabra Dios. Dicen entonces, es un theos sin artículo. El Dios con quien estaba originalmente la palabra, el verbo o logos, está designado aquí por la expresión ho theos. O sea, pues tiene el artículo ho, o la o que ustedes ven ahí antes de theos. Es decir, theos con un artículo. La construcción del sustantivo con artículo señala a una identidad, una personalidad, mientras que el complemento predicativo en singular y sin artículo que precede al verbo señala a una cualidad de alguien. Por lo tanto,
la declaración de Juan de que la palabra o logos era un Dios o divino o parecido a Dios, no significa que él era el Dios con quien estaba. Simplemente expresa cierta cualidad o atributo de la palabra, el verbo o logos, pero no lo identifica como quien fuera lo mismo que Dios. Esta explicación suena muy convincente. Para uno que no sabe nada del idioma original, del griego, pues uno dice, queda sorprendido, boquiabierto. Y automáticamente llegaría uno a pensar, y que es lo que ha llevado a muchas personas hoy en día, que creyeron durante mucho tiempo que Jesús es Dios, a decir que Él no es Dios, que Él es un Dios. Pero si le ha parecido a usted un poco enredado lo que acabamos de leer en la explicación de la traducción del Nuevo Mundo, vamos a desarrollar un poco más el argumento que ellos presentan acá. Ellos dicen que cuando el término theos, Dios, está precedido por el artículo, como ustedes lo ven ahí, está en rojito en el sexto renglón del parágrafo, una O y luego dice theos. Esa O es el artículo definido. Y que cuando tiene artículo definido se está refiriendo al Dios Todopoderoso. Pero cuando no está precedido por ese artículo definido, entonces se está refiriendo a un Dios inferior, a un Dios con D minúscula. Eso por explicarlo en un lenguaje sencillo, sin enredarnos tanto con lo que estamos leyendo nosotros en este parágrafo. ¿Será eso lo que muestra la escritura? Volvamos. Aquí está el texto de Juan 1.1 en sus pantallas en griego y debajo está la traducción al castellano. Si ustedes observan, mis queridos hermanos, nos dice aquí que en el principio era el verbo y el verbo estaba cerca de Dios y Dios era el verbo. Así es como está expresado en la versión interlineal de las Escrituras. Si usted de pronto tiene en su casa una versión interlineal, lo invito para que cuando tenga la oportunidad mire Juan 1.1 y se va a dar cuenta de lo que estamos leyendo nosotros aquí en pantalla. Entonces, si se observan ustedes, en el segundo renglón y dice, y Dios era el verbo. Ahí theos no está precedido por el artículo definido, no tiene artículo. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Han borrado la palabra Dios con D mayúscula y lo que han hecho es colocarla como y un Dios era el verbo. Justifica la gramática griega, las reglas de la gramática del griego, esto que ellos hacen. Pues vamos a mirar qué dicen las escrituras. Pero antes de eso, el diccionario griego dice lo siguiente. En el artículo sobre theos, en los léxicos griegos más recientes del Nuevo Testamento, es dicho que theos es usado en el Nuevo Testamento. Preste la atención a lo que dice aquí este léxico griego del Nuevo Testamento. Lo dicen los expertos, los lexicógrafos. Dicen, es dicho que theos es usado en el Nuevo Testamento completamente predominante del Dios verdadero, algunas veces con el artículo, otras veces sin el artículo. ¿Qué es lo que nos está diciendo este léxico? Que la diferenciación que hacen estos amigos de la atalaya, de que si no tiene el artículo, se refiere a un Dios inferior, no al Dios verdadero. No tiene cabida en el léxico griego. Vuelvo y leo,
es dicho en los léxicos griegos más recientes del Nuevo Testamento, es dicho que Theos es usado en el Nuevo Testamento completamente predominante del Dios verdadero, algunas veces con el artículo, otras veces sin el artículo. Entonces, tanta bulla, tanto ruido que hacen ellos con respecto al artículo o a la ausencia de él, no tiene cabida para determinar que uno sea un Dios verdadero y el otro sea un Dios inferior. Dice que con el artículo o sin el artículo se refiere al Dios verdadero. Espero que lo hayan entendido, mis hermanos. Ahora, versículos donde aparece la palabra Dios sin el artículo. Recuerden, según el argumento planteado por los seguidores de la atalaya, si no tiene el artículo antes de Theos, antes de Dios, entonces no es el Dios verdadero. Y debería traducirse un Dios. Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A simple vista, pues nosotros no vemos aquí nada raro. Pero si tomamos nosotros el interlineal griego-español y lo colocamos aquí en la pantalla como ustedes lo están viendo, se van a dar cuenta que en el último renglón donde dice por la boca de Dios, ahí está Theos, pueden darse cuenta de que Dios ahí, Theos en griego, no está precedido por el artículo. No lo tiene. Y como no lo tiene, entonces, acorde a la idea y explicación de la atalaya, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Podríamos traducir un Dios porque no tiene artículo? Si fuera así, ¿cómo rezaría el versículo? Rezaría, miren arriba, presten arriba, versículo 4, en la parte de arriba donde dice el texto, vamos a borrar la parte final. De toda palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, borrémoslo. Como acorde al griego que ustedes están viendo ahí en pantalla, Theos no tiene artículo, entonces, ¿cómo debería decir? Según el argumento de estos de la atalaya, sino, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de un Dios. No es consecuente con lo que está diciendo el texto. Es absurdo completamente. No da cabida. Ahora, estamos viendo, estoy presentando algunos versículos donde aparece la palabra Dios sin el artículo. Otro versículo, Mateo 5:9, en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Al igual que el anterior, leyéndolo en español, no vemos nosotros ninguna variación. Pero nuevamente coloquemos el interlineal griego-español. Dichosos los pacificadores, pues ellos, hijos de Dios, serán llamados. Como lo estaba leyendo en la interlineal, no es como lo leemos en el español. Así es como reza literalmente en el interlineal. Como estamos nosotros mirando los versículos donde aparece la palabra Dios sin el artículo, pueden ustedes darse cuenta aquí y lo encierro en el recuadro. Nuevamente, Dios, Theos, no está precedido por el artículo definido. Entonces, ¿podríamos traducir un Dios porque no tiene el artículo definido? ¿Cómo se vería entonces o cómo leeríamos el versículo 9? Nuevamente, borremos de Dios. ¿Y cómo leeríamos?
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de un Dios. Si eso es así, hermanos, si por el hecho de que no tenga el artículo definido, debemos colocar un Dios, entonces son más de uno de los versículos en la Biblia que nos habla a nosotros de un politeísmo, no de un monoteísmo. Otro verso, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí es cuando el ángel le está anunciando a María el nacimiento de Jesús de Nazaret. Será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo lo leemos nosotros en la interlineal? Aquí está el texto. El último renglón que ustedes ven ahí en pantalla será llamado Hijo de Dios. Lo encierro en este recuadro para que ustedes puedan notar que nuevamente encontramos aquí Dios sin el artículo en el idioma griego. Según el argumento de los testigos de Jehová, si Dios no está precedido por el artículo definido, entonces no está haciendo referencia al Dios verdadero, sino a un Dios menor, a un Dios inferior. Podríamos traducir esta porción del versículo 35 por un Dios. Nuevamente los invito para que levanten sus ojos a donde estamos leyendo el verso 35. Y vamos a borrar la última parte. Dios. Y vuelvo y leo el texto para que veamos cómo se leería si nosotros siguiéramos el argumento tal cual como lo plantean los testigos de Jehová. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de, y como no tiene el artículo en griego, Hijo de un Dios. Violenta completamente lo que está diciendo el texto. Si aplicásemos nosotros este argumento, nos encontraríamos nosotros leyendo una cantidad de pasajes en el Nuevo Testamento en donde debería colocarse es un Dios. Y según ellos, si no tiene el artículo, está haciendo referencia a un Dios menor. Y si dice aquí, será llamado hijo de un Dios, ese un Dios, ¿quién es? Sabemos que se está refiriendo al Padre. Entonces, ese Padre también es un Dios menor, es un Dios inferior. Romanos 8, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así está en la traducción interlineal, griego-español. Y vemos aquí, y lo voy a encerrar en el recuadro, hermanos, para que se den cuenta. Dios, Theu, no está precedido por el artículo. Al igual que como hemos hecho en los casos anteriores, podríamos traducir un Dios. ¿Cómo se leería entonces Romanos 8:8? Vamos a borrar la parte final, Dios. Y sigamos la regla que plantean los testigos de Jehová. Y los que viven según la carne no pueden agradar a un Dios. Como vimos con los casos anteriores, violenta completamente la estructura del pasaje y lo que realmente dice él. ¿Esto qué se llama? Esto se llama torcer las escrituras. Otro texto, Primera de Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. El texto griego. Lo encierro en el recuadro. Dios.
Una vez más se dan cuenta ustedes que no tiene el artículo definido, no está precedido por el artículo definido, está ausente. Podríamos traducirlo por un Dios. ¿Cómo se leería Primera de Corintios 11, en Primera de Corintios 1:1, si hiciéramos o siguiéramos la regla de la atalaya? Vamos a borrar ahí en el verso 1, Dios. Se leería entonces, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de un Dios, y el hermano Sóstenes. Y así podríamos continuar, hermanos. Estos son algunos de los pasajes que he extractado en todo esto. Ahora, pero algo muy importante que quiero que ustedes entiendan y tengan presente es que en el mismo capítulo en que Juan 1:1 es encontrado, la palabra theos aparece al menos otras 4 veces sin el artículo definido y sin embargo, en cada caso es traducida Dios y no un Dios. Los versos que acabamos de leer son versos que están repartidos en el Nuevo Testamento, pero vamos a centrarnos en el mismo capítulo, Juan 1:1, en todo el contexto. En el capítulo 1, 4 veces aparece la palabra Dios, sin artículo. Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Recuerden, el verso 1 dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, bajando 5 versículos nos encontramos con que dice hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. El texto griego aquí lo tenemos y nosotros, o vamos a hacer uso aquí de la tecnología, vamos a encerrar el nombre Dios. Y como ustedes pueden observar, no está precedido por el artículo definido. Está sin él. Podríamos traducirlo un Dios. ¿Cómo se leería entonces? Verso 6, borremos Dios. Y sigamos el argumento que ellos plantean. Hubo un hombre enviado de un Dios, el cual se llamaba Juan. Otro versículo en Juan 1:1, el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El interlineal griego no lo muestra. Aquí aparece Dios. No está precedido por el artículo definido. ¿Podríamos traducirlo un Dios? Borremos entonces del verso 12, hijos de Dios. Y si, porque como ellos lo plantean en su argumento, si Dios no está antecedido por el artículo definido, se refiere a un Dios menor, a un Dios inferior, entonces se leería, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de un Dios. Otro texto, en el mismo capítulo, Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miremos nuevamente el interlineal. Y encerremos en el recuadro. Dios. No está precedido por el artículo definido. ¿Podríamos entonces traducir un Dios? Borremos del verso 13, Dios. Y siguiendo la regla de los de la atalaya, se leería entonces de esta forma, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de un Dios. Así debería entonces vertirse el pasaje para ser consecuentes con la argumentación que ellos plantean. Y un último verso en Juan 1, el verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La interlineal nos lo muestra de esta manera. Y vamos a encerrar en el recuadro lo que dice. A Dios. Y no está precedido por el artículo.
Ahí lo declara. No está precedido por el artículo. Y con la regla de ellos dice que si no está precedido por el artículo es un Dios menor, es un Dios inferior, no es el Dios verdadero. Podríamos traducirlo un Dios. Borremos entonces del verso 18 la palabra Dios. Y sigamos la regla, la que ellos dicen. A un Dios nadie le vio jamás. Como ustedes pueden notar, hermanos, en el ejercicio que hemos desarrollado, no solo aquí con Juan 1 en su contexto, sino con los otros versículos mencionados, nos damos cuenta de que la regla que ellos presentan para justificar la traducción de un Dios no cabe. Otro aspecto interesante y es importante que ustedes lo tengan bien presente. En el griego del Nuevo Testamento existen unas partículas que suelen usarse como equivalentes a artículos indeterminados para expresar la idea un, uno y una. Nos referimos a los adjetivos numerales cardinales y a los adjetivos indefinidos, por cuanto implican unidad predicamental o también trascendental y como tales se emplean en muchos pasajes del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice este parágrafo? Que si Dios hubiera querido presentar lo que ellos dicen, hubiera colocado eso como artículo. Porque existen en el griego partículas que se usan como equivalentes a artículos indeterminados. ¿Qué es un artículo indefinido? Un, uno, unas. Un caballo, una casa, eso es indefinido. ¿Qué es un artículo definido? El, la, los, las. La casa, el carro, eso es un artículo, pues lleva el artículo definido. Ahora, si fuera indefinido, Dios hubiera colocado el artículo indefinido. Ejemplos de artículo un en la Biblia. Mateo 8:19. Y vino un escriba, miren lo que dice, un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Aquí tenemos nosotros el artículo indefinido, un escriba, porque habían muchos escribas. Si hubiera querido decir o utilizar el artículo indefinido, hubiera dicho y vino el escriba, porque se refería a uno en particular. Pero no, aquí usa el artículo indefinido y vino un escriba. Y la interlineal griega nos lo muestra. Lo voy a encerrar aquí, hermanos, en el recuadro. Un. Ahí está el artículo indefinido en griego. Recuerden que son varios los artículos indefinidos. Este es uno de ellos. Un escriba. Lucas 10:25. Y aquí un intérprete de la ley. Vemos nuevamente el artículo indefinido. En el griego, aquí está. Este es otra partícula en griego que es aplicada con respecto a artículos indefinidos. La anterior es eis, esta es tis. El griego no permite traducir y el verbo era un Dios. Porque para eso Juan tendría que haber escrito Juan 1:1c de la siguiente manera. Recordemos el texto en la interlineal. Theos, que ustedes ven ahí, no tiene artículo indefinido. Y si Juan hubiera querido decir un Dios y un Dios era el verbo, hubiera incluido el artículo indefinido. Vamos a correrlo. ¿Cuál es el artículo indefinido? Eis. ¿Y cómo sonaría en español? Y un Dios era el verbo. Pero él no incluyó ese artículo indefinido. Si hubiera querido referirse al verbo como un Dios, entonces hubiera incluido el artículo indefinido.
y un Dios era el Verbo. Y dice al final, y Dios era el Verbo. Nuevamente, vemos nosotros ahí que no tiene artículo indefinido. Corrámoslo. Y Dios, dis, y un Dios era el Verbo. Si Juan hubiera querido referirse al Señor Jesús como un Dios menor, como un Dios inferior, como un Dios creado, hubiera utilizado alguno de los dos artículos indefinidos en griego, eis y tis. Cuando sugerimos que Juan hubiera podido indicar aquí que el verbo era un Dios, usando las partículas eis o tis, es un decir, pues tratándose de un precado nominal, dichas partículas quedarían omitidas. Ahora bien, en algún otro pasaje de su narración, Juan habría introducido un adjetivo numeral cardinal en una oración especialmente confeccionada a fin de señalar claramente que el Logos era un Dios inferior al Padre. Que siga prevaleciendo la hermosura de lo que nos dice Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, estaba con Dios el Padre, y el Verbo, al igual que Dios el Padre, también era Dios y es Dios. Hermanos, esta es la primera parte de Juan 1:1. He tratado de exponerla de la manera más sencilla. Espero que de alguna manera les haya servido, hayan podido entenderlo, y lo que sigue a continuación, no hoy, sino en la próxima lección, vamos a ahondar más profundamente en Juan 1:1. Porque la hermosura y la profundidad de este versículo echa a tierra cualquier argumento que quiera menoscabar la divinidad absoluta del Verbo de Dios.